a nuestro espacio. Bienvenidos todos a Venezuela Late. Es un placer estar con ustedes nuevamente este domingo, esperando por nuestro invitado especial, el doctor César Pérez Vivas, pero ya ustedes saben que él está en Venezuela, y en Venezuela siempre las comunicaciones se hacen un poco engorrosas. Entonces vamos a esperar aquí, pero bueno, hoy tenemos la noticia esta noche que un aliado de nuestra patria, Venezuela, ha ganado las elecciones en Argentina, las elecciones no las presidenciales, las otras. ¿Cómo se llama, José Vicente? Las otras elecciones, hazme el favor, ayúdame aquí. Las elecciones, ajá, se quedaron todos raspados. Las de medio tiempo, pues, diputados y cosas de esas, ¿no? José Vicente, ayúdame, por favor. O José. Señora Débora, esas mismas, las elecciones para Ok. diputados y legislativo más que todo. Ok, gracias mil, gracias mil. Buenas noches, querida Débora, queridos todos. Ahí está el doctor César, Débora, para que le envíes el micrófono. Está Ya se lo como... envié, ya se lo Ok, envié. perfecto. Invite Cierro to aquí para que speak. sigan ustedes. Sí, invite to speak. Bueno, pero tuvimos esa gran noticia que ahorita apenas están saliendo los resultados electorales y la sorpresa fue mucho mayor. O sea, se esperaba que él ganara estas midterms, como se llama, la mitad de elecciones, pero resulta que arrasó definitivamente en todos los municipios, y eso es una muy buena noticia para Venezuela porque seguimos ganando espacios que estaban tomados bueno, ustedes saben por quién, los socialistas, los kirchneristas y todo esto, y hoy en día pues estamos seguros que el presidente Milei tendrá todas las alternativas para continuar desarrollando una política de progreso libertaria, como él lo dice, en Argentina. Le estoy mandando el micrófono, doctor César. Acéptelo, invite to speak, o si no, hazlo tú o Carlotita, por favor, a ver si soy yo la que no, porque está ahí the listener, pero no sube. Yo no lo sé hacer, Débora, que lo haga Carlotica. Yo no tengo ni idea cómo se Yo envía el lo acabo de micrófono. invitar también, ahorita justo cuando me lo dijiste, Eli. Sí, sino que salga del espacio y vuelva a entrar para ver si podemos solucionar el problema, doctor Pérez Vivas, porque le mandamos el micrófono y no puede subir. Adelante, José. Hola Débora, perdón, es que no estaba al volante. Eh, hoy se celebraron las elecciones legislativas, se renovaron los escaños de diputados y del Senado, algunos, no todos porque se habían hecho en algunas provincias elecciones previamente y pues ya están cerrando las mesas esperando el conteo, pero pareciera por los resultados a boca de urna que vamos Aquí llegó. Termina por los resultados de boca de urna. Sí, parece que el grupo de Milei va a ganar con buen margen. Esperemos que así sea. Y saludos a mi hermano querido y compañero de lucha, César Pérez Vivas. Gracias, Adelante, José. Débora. Hola, Sí, José bien. Vicente, qué gusto escucharte. Sí, bueno, te estamos dando la bienvenida a todo el mundo de la A a la Z, como decimos aquí, doctor César Pérez Vivas, este gran invitado de hoy. Adelante, Elizabeth, para no perder tiempo en preámbulos. Buenas noches a todos, queridos amigos. Bueno, esta es nuestra pequeña presentación al doctor César Alejandro Pérez Vivas. Nació en La Grita, Táchira, el 24 de abril de 1957. Creció entre bruma andina y campanas que marcan la hora, en calles donde el saludo abre puertas y la palabra todavía vale. Hizo su educación básica en la Escuela Nacional Padre Maya de La Grita, en el Liceo Monseñor Jáuregui. En La Grita, en el Liceo Monseñor Jáuregui se templó la disciplina y más tarde en la Universidad Católica del Táchira se hizo abogado. Después vinieron la cátedra, los pasillos del Parlamento y con los años la gobernación del Táchira del 2008 al 12. Antes que cargos,
hubo casa. Ay, eso es tan bello. Fe y una educación que forja carácter. Hoy nos visita ese mismo hombre, esposo de Jenny, madre de María Ángel y de Julio César, católico, demócrata cristiano de convicciones claras, que ha repetido a lo largo de su vida tres palabras que parecen antiguas y que no lo son, ¿ah? Y siguen sosteniendo lo que viene: familia, trabajo y república. De ahí su insistencia en instituciones fuertes, reglas que no se doblan, sin reelecciones infinitas, salarios que alcancen y una transición sin atajos, porque los atajos, como él mismo dice, siempre cobran caro. Por eso camina hoy junto a María Corina y el presidente electo Edmundo González Urrutia en una ruta cívica que pone la ley por encima del capricho y la dignidad del ciudadano por encima del ruido. Y antes de lo público está lo íntimo, ¿sí? La mesa del hogar y la voz de los padres. De su madre, extraordinaria, sencilla y trabajadora, se le nota la serenidad para ordenar el día. De su padre, de don Julio César Pérez Roa, una herencia nítida. El poder tiene bordes y la ley es el límite. Gobernar no es imponerse, es respetar. En ese cruce, la ternura laboriosa de ella y la rectitud de él, se reconoce la columna vertebral del hombre público que hoy nos acompaña. Esta noche, Venezuela Late abre la casa para escuchar a César Pérez Vivas, un venezolano de montañas que aprendió a esperar, a medir la palabra y a entender la política como servicio. Venimos a conversar del país y de la vida, con memoria y con futuro, con la certeza de que la República no se improvisa, se reconstruye. Bienvenido, doctor Pérez Viva, pero antes de darle la palabra, se la vamos a dar a Carlotita, quien también lo va a saludar y luego le hará la primera pregunta. Adelante, Carlota. Hola, hola a todos. Buenas noches de la A a la Z, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, agradecidísima con el doctor César de estar acompañándonos. Sé que va a tener información sumamente valiosa, no solamente de su mente muy ágil y brillante, sino además de su experiencia y del hecho de que está en nuestro país, se quedó en su lucha. eh, y practicando lo que profesa, siguiendo su acto a su palabra y siendo coherente como lo ha probado a través de toda su vida. Doctor César, yo voy a ir muy directo y voy a tomar palabras que usted ha dicho en algún momento y lo voy a invitar a que nos haga un dibujo, a que nos haga una pintura de nuestro país, porque nosotros en este programa pensamos a futuro y pensamos en positivo y quiero invitarlo a hacer lo mismo con esta pregunta. Usted mismo ha dicho que nosotros tenemos 25 años viviendo por las malas, porque así ha sido la forma como el régimen ha hecho su propuesta, que no voy a decir política porque no lo es una propuesta criminal. Quiero comentarle cómo se vive, cómo se vivirá por las buenas. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a Elizabeth Sánchez Vega, a Débora, a Carlota, por esta oportunidad y por esta invitación a participar en este espacio Venezuela Late a través de esta red X, que congrega a tan distinguido grupo de amigos. De verdad que me alegra este espacio, esta oportunidad, y comienzo por darle las gracias por tan generosas palabras con este humilde servidor, sobre todo esa referencia a la familia, a mis padres, a mi tierra tachirense, que obviamente marcan de manera definitiva el carácter, la personalidad, los valores que nos acompañan a lo largo de la vida. De modo que esas palabras me conmueven, me comprometen, obviamente, a tener un mayor compromiso con esta Venezuela que hoy sufre el resultado de 25 años de la barbarie. Describir al país hoy en día tiene pues muchos elementos, pero yo digo que lamentablemente tenemos una Venezuela devastada por la barbarie.
el poder lo tomó una logia militar sin valores, sin principios, con un pasticho ideológico en la cabeza que condujo la nación a una destrucción absoluta de sus instituciones, de la familia, de la economía. Y hoy en día tenemos a 1/3 de la población en la diáspora regada por el mundo, a una nación empobrecida, sin instituciones, sin servicios. Y obviamente eso significa un reto para todos nosotros, porque si bien la barbarie roja, como yo la llamo, ha destruido de manera tan profunda la nación venezolana, ha creado lo que llamamos un daño antropológico sin precedentes en América Latina. También es cierto que hay una nación, hay un pueblo que ha resistido y sigue resistiendo estoicamente esta guerra declarada contra la sociedad por esta banda criminal que se apoderó de las instituciones y del poder para su beneficio personal, para su concupiscencia, para su lujuria, para su enriquecimiento, pero nunca para el bien de la sociedad y mucho menos de los más pobres, como ellos lo anunciaron en aquellos años, en 1997, 98, 99, 2000, cuando se llenaban la boca hablando en nombre de los pobres. Y lo que han traído como resultado es una nación no pobre, miserable, arruinada totalmente, generada por el socialismo del siglo XXI. De modo que hoy estamos a las puertas de un cambio que el pueblo de Venezuela decidió libremente el 28 de julio de 2024 y que la barbarie, usando las armas de la República, la violencia y el fraude, desconoció. Hubo un golpe de Estado a la soberanía popular. Hubo un desconocimiento del voto emitido por los venezolanos y, como lo dijo el propio Maduro durante su campaña, por las buenas o por las malas nos quedamos, bueno, se quedó por las malas. Y está por las malas y va a salir por las malas, porque no hay otra fórmula cuando se trata de una camarilla tan perversa, tan nefasta como la que ha destruido a Venezuela. A esta hora en que hablamos, tengo la plena convicción de que Venezuela va a cambiar. Tengo la convicción de que tenemos por delante un desafío enorme todos los ciudadanos para reconstruir desde las raíces, refundar la República realmente, revisar todo el marco constitucional, revisar toda la forma como se hace la política para poder abrirle camino a la vida social, a la vida económica, a la vida cultural, a la vida espiritual de la nación. Ese es el desafío que tenemos y gente como ustedes, todos los que están a esta hora aquí conectados, son fundamentales porque al estar aquí están demostrando amor a Venezuela, interés por su futuro, desafío de participación en la reconstrucción y refundación de Venezuela. Así que muchas gracias, Débora, muchas gracias a Elizabeth y muchas gracias a Carlota por invitarme a este foro en la noche de hoy. Gracias, César. Y me voy a permitir a partir de ahora tutearte. Vamos a ir a ver un poquito a los inicios. Yo quisiera regresar a algo muy tachirense y muy tuyo. El Santo Cristo de la Grita es la fibra íntima del Táchira y de César, además, ¿no? Una imagen de Cristo del rostro sereno venerada desde inicios del siglo XVII. César, la tradición cuenta que tras el terremoto de 1610, frailes y vecinos tallaron la imagen como un acto de fe, ¿no? Pidiendo protección para la ciudad, y desde entonces se le atribuyen favores y muchos milagros. Mi pregunta es la siguiente: esa devoción que tienes por el Cristo del rostro sereno, ¿en tu vida es una herencia familiar que te acompaña desde la infancia o hubo un momento, una bendición concreta, un episodio que te marcó en el que sentiste que el Santo Cristo salió a tu encuentro? No, totalmente es una tradición familiar. O sea, todos nosotros los griteños nacimos con el Santo Cristo. El Santo Cristo lo tenemos allí. Y obviamente
tenemos allí la presencia en esa imagen de Jesús de Nazareno y de la devoción que este pueblo por más de 5 siglos ha tenido por Cristo nuestro Señor, representado en aquella imagen que el fray Francisco talló en Tadea, una aldea cercana a La Grita. Yo obviamente nací en La Grita, mi madre una fiel devota del Santo Cristo y de la Virgen de los Ángeles, porque es bueno que sepan los oyentes que nosotros tenemos allí 2 patronos. En la parte alta de la ciudad, la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, y en la parte central, en la Plaza Bolívar, la iglesia del Santo Cristo del Rostro Sereno. Y es bueno que sepas que yo me inicié en la fe católica siendo monaguillo en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Y allí estuve como 3 años sirviendo en la parroquia y participando en la Juventud Católica con un sacerdote español llamado José Campos, que fue nuestro formador en los tiempos de estudiante de escuela y del Liceo Militar Howard. Qué belleza. Ahora fíjate, de ahí porque queremos conocer un poco, yo particularmente no conozco La Grita, y por eso... Te pierdes de uno de los pueblos más bellos de la cordillera. Seguro que sí. Táchira tiene La Grita, Mérida tiene Tovar, Trujillo tiene Ocono. Son 3 pueblos bastante, yo los comparo bastante. Bueno, también hay otros pueblos, obviamente, en la cordillera bellos, pero estos son espectaculares. Y La Grita es, sin lugar a duda, el pueblo más pujante, con la economía más independiente que tiene el Táchira, porque es un pueblo productor, es el primer productor de hortalizas para todo el país. Diaria, semanalmente salen de La Grita 1000 camiones cargados de vegetales, de verduras que se venden en todos los mercados de Venezuela. Qué belleza. No, y de eso vamos a hablar más adelante. Pero fíjate, quiero pasar entonces de esa parte religiosa hermosísima a la parte histórica, ¿no? Tú naciste a pocos pasos de un balcón que escuchó historia, ¿no? Ese 17 de abril de 1813, en plena campaña admirable, Bolívar llegó a La Grita y hasta donde recuerdo, pernoctó en la hoy Casa del Balcón, ¿no? Y desde allí arengó a sus tropas y al vecindario antes de seguir hacia Mérida de Trujillo, camino a Caracas. Creo que es un museo, una pieza patrimonial, y algunas crónicas modernas añaden que entró incluso a la iglesia y lloró ante el Santo Cristo de La Grita en esa misma parada. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿qué lección concreta de ese Bolívar valdría la pena rescatar hoy para movernos de la arenga a la ejecución? Bueno, hay varios elementos que se pueden rescatar de la presencia de Bolívar por tierras del Táchira y sobre todo por tierra de La Grita. Primero porque vale la pena recordar que la primera batalla por la independencia de Venezuela se libró en las afueras de La Grita, en un punto llamado Angostura. El libertador Simón Bolívar derrota las fuerzas realistas y logra llegar a la ciudad de La Grita. Y acampa en lo que hoy en día es la Plaza Sucre. Allí acampan las tropas que él logró armar en Colombia para venir a liberar a Venezuela. Ya hay una primera lección. El libertador Simón Bolívar, para liberar a Venezuela, le tocó que salir del territorio nacional y buscar apoyo afuera para poder llegar a territorio nacional. Y la primera batalla la dio en La Grita. Y allí organizó sus cuadros, allí reposó, allí además ratificó su fe cristiana, porque ciertamente se presentó ante la imagen del Santo Cristo de los Milagros y cuenta la historia que no le dio la espalda. Es decir, se presentó y se retiró sin darle la espalda a la imagen del Cristo de los Milagros, lo cual pues refuerza esa convicción en Jesucristo, que el libertador lo acompañó y que lo llevó obviamente en esa campaña admirable a lograr la recuperación y la libertad de Venezuela. Yo tengo una preguntita por acá, justamente respecto a eso, porque una de las cosas lindas que pasa en Venezuela y de las cosas entrañables de nuestra gente es esa solidaridad fantástica, ¿no? Entonces hay una cantidad de personas, por ejemplo, en Caracas, que indudablemente pueden comer, pueden comprar a precios solidarios justamente por esa producción de hortalizas
que comentabas, ¿no? Y cómo todos los caraqueños en algunas zonas esperan el camioncito, porque además el trato es una belleza, las hortalizas son espectaculares y es un elemento que la gente puede pagar, porque, bueno, creo que está muy, o sea, creo que ya todos sabemos lo que cuestan las cosas en los supermercados y la real dificultad que hay para un venezolano en este momento para poner comida sobre la mesa. Entonces, pensando en el futuro y pensando en nuestro país libre y con capacidad de producción, de movimiento, de interacción, ¿cómo, cómo vemos el arranque, el comienzo, el aporte de la agroindustria del Táchira y de los Andes en general dentro de la Venezuela libre? ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde comienza? ¿Y cuál es la aspiración de producción que podemos tener? Bueno, el tema obviamente reviste importancia porque se trata de garantizar la alimentación de los venezolanos. Y no solamente es en Caracas, mi querida amiga, que la gente espera el camión que llega de la grita. Ahorita en la última campaña por Edmundo González fui, por ejemplo, a Tucupita, la capital del estado del Tamacuro, y los compañeros allá me llevaron a que conociera el mercado de los gochos. ¿Y cuál era el nombre del mercado? Mercado Santo Cristo de la Grita, en Tucupita. Estamos hablando de una de las ciudades más al oriente de la República, donde comienza a salir el Orinoco hacia el Atlántico. Fíjate el recorrido que hace un feriero, como lo llamamos nosotros, desde la montaña jaureguina tachirense hasta llegar a la desembocadura del Orinoco frente al Atlántico, en Tucupita, en el estado del Tamacuro. Entonces, ¿qué quiero poner de relieve? El recorrido por el cual se mueve más de 1000 distribuidores, más de 1000 agricultores o ferieros que llevan estos productos sembrados en nuestra cordillera. Y el gran problema que tienen esos productores es el chantaje de la extorsión, de la matraca, del manejo monetario que ocurre en nuestro país. Entonces, cuando venga la libertad y la democracia, nosotros tenemos que rescatar la probidad, tenemos que rescatar la civilidad de la sociedad, porque hoy en día tenemos un país con un estado policial militarizado. A lo largo de las carreteras lo que hay son puntos de control, policías, guardias nacionales, y cada punto de control es un punto de extorsión contra un campesino tachirense de los que lleva la comida al centro de la República. Y eso es lo primero que tenemos que resolver. Lo primero que tenemos que hacer es desmontar el estado policial, el estado militar, el estado de sitio en el cual vive la nación, que a pesar de eso nuestros productores sacan las hortalizas y las llevan a los centros de comercialización. Y obviamente poner orden en las finanzas públicas, en el sistema monetario, porque es terrible, sobre todo en el Táchira, que los funcionarios, los trabajadores de la administración pública le pagan en bolívares, pero toda la economía funciona en pesos o funciona en dólares. Y entonces, bueno, vendes en algún lugar del Táchira, vendes en pesos, pero en Mérida vendes en pesos, pero en Caracas vendes en dólares. Y si tienes un punto, vendes en bolívares. Aquello es un desorden generalizado que afecta a la economía del ciudadano. Pero para tener nosotros la posibilidad real de un desarrollo agropecuario a gran escala, pues tenemos que devolverle la seguridad jurídica a los productores, sacar del territorio nacional los grupos violentos de la guerrilla colombiana que extorsionan a los productores. El Táchira está tomado por el Ejército de Liberación Nacional. Hay campamentos del Ejército de Liberación Nacional en Jauregui, en Ceboruco, en Uribante, en toda la frontera, que viven extorsionando a esos productores, chantajeándolos, amenazándolos, obligándolos a cumplir funciones que le corresponden al Estado. Entonces, toda esta inseguridad jurídica, toda esta inseguridad personal que caracteriza este momento en Venezuela, afecta a la producción. Además de que no hay libre comercio, no hay la garantía de tener los insumos a tiempo,
toda la industria petroquímica nuestra ha sido destruida y por lo tanto los abonos que son fundamentales para la actividad agrícola hay que buscarlos en el exterior a precios realmente exorbitantes que impactan la estructura de costos de nuestros productores en toda la cordillera de los Andes y en todo el país. Entonces, hay que devolver la seguridad jurídica, la seguridad de las personas, eliminar el estado policial, garantizar una estabilidad en la moneda, en la economía, para nosotros poder tener las condiciones que permitan un relanzamiento, un incremento de toda la producción de hortalizas, de cereales, de alimentos en Venezuela. Ese tema de la seguridad jurídica es muy importante. De hecho, es uno de los temas que María Corina toca siempre en muchos de sus intervenciones, cuando le hacen entrevistas. O sea, es una cosa indudablemente sin la cual no podemos funcionar, porque como dijimos al principio, no tenemos ni siquiera seguridad en el traslado del punto A al punto B. ¿No? Y ni hablar de todos los temas que has tocado a nivel de producción y a nivel de cuotas y a nivel bueno, talanqueras, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos los actos de corrupción que, bueno, parecen ser un hábito sin el cual esta gente no puede vivir. Pero ahí hay un tema interesante que me gustaría ver, porque fíjate que una de las cosas que ha pasado, yo diría que en los últimos 3, 4 días, es donde de repente se empieza como a hacer un poco más nítido que el presidente Trump le tiene muchas ganas a Colombia. Y él empezó a introducir el I. Ahora es Venezuela y Colombia. Ahora es el Caribe y Colombia, ¿no? Y por supuesto, cualquier cosa que pase en Colombia nos afecta a nosotros directamente porque además estamos hablando justamente de la zona que nos une a la hermana república. ¿Cómo ves el futuro de esa seguridad jurídica dentro de Venezuela si nosotros tenemos también un poco de orden en Colombia y llegase a haber algún tipo de toque en ambos países? ¿Cómo lo ves? Y además si crees que efectivamente lo va a hacer, porque esa es la otra, ¿no? Bueno, mira, es fundamental recuperar la institucionalidad, la vigencia de la ley y de los principios fundamentales de la vida en sociedad en todo el continente suramericano. Este movimiento llamado socialismo del siglo XXI, esta estructura política que fundó Fidel Castro y que encontró en Hugo Chávez a su principal agitador en este siglo, quien usó los fondos del boom petrolero para financiar todos estos grupos del socialismo del siglo XXI, del llamado Foro de Sao Paulo en América Latina, ha permitido que factores contrarios a la convivencia civilizada, a la modernidad y a la posmodernidad hayan tenido impacto y poder en América Latina. Y obviamente, cuando nosotros estudiábamos el problema de Venezuela y buscábamos caminos para conseguir apoyo de la comunidad internacional, nosotros le advertíamos a los vecinos de América del Sur y de América del Norte y de Europa que Maduro y su banda criminal no eran solo una amenaza presente para nosotros los venezolanos, que no solamente éramos nosotros los venezolanos los que estábamos siendo víctimas de los desmanes cometidos por esta camarilla, cuando destruyeron la economía, cuando se robaron, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo Nacional, que lo saquearon completamente a través de Cadivi, a través de proyectos falsos, con los cuales se sacaban millones y millones de dólares y quebraron literalmente a la República, destruyeron la industria petrolera y la economía privada en el país, sino que además estaban generando una cultura política que permitía y toleraba el delito, porque desde el primer momento el PSUV o lo que era el MBR 200 se alió con factores del delito en Venezuela. Yo tengo una historia de mi pueblo de La Grita, ya que hablamos al comienzo,
que había un señor allí conocido como un delincuente en Caracas. Eso, en los pueblos se conocen los personajes. Y había un personaje famoso en el pueblo porque se conocía que había estado preso, que era un delincuente en Caracas. Y cuando ganó Chávez llegó con credenciales como guardia presidencial. Es decir, de delincuente, de haber estado preso, el señor se paseaba como parte de la escolta presidencial. Y luego, pues es conocida la historia de los planes, de las cárceles, de cómo Iris Valera convirtió las cárceles en una especie de alianza eh, y tomaron con muchos de ellos los barrios y las comunidades. Entonces implantaron toda una cultura del delito, financiaron a varios sectores políticos y le dieron cabida en Venezuela a los promotores o a los principales carteles que explotan la droga en Colombia. Me refiero al Ejército de Liberación Nacional y a la FARC. Hugo Chávez reconoció al Ejército de Liberación Nacional y a la FARC como un movimiento que representaba un proyecto político histórico en América Latina. Lo dijo un día en el Congreso. Bueno, obviamente todos nos quedamos estupefactos y obviamente lo rechazamos categóricamente, pero no le importó para nada a Chávez convertir a Venezuela en el santuario de la guerrilla colombiana que estaba siendo desde Colombia atacada con el Plan Colombia. Y el Plan Colombia lo diseñó Colombia con Estados Unidos precisamente para poder controlar estos grupos que se financiaban del narcotráfico. Lamentablemente, ese programa se cayó en Colombia y estos sectores que producen droga han vuelto a tomar una beligerancia hasta el punto que dominan lo que llaman la cuenca del Catatumbo. Y ustedes han tenido noticias durante estos últimos meses de grandes enfrentamientos entre grupos armados en la cuenca del Catatumbo por controlar las rutas de la droga. Entonces es muy importante que este tema se vea no solo como un problema de nosotros los venezolanos, porque en la medida en que destruyeron nuestra economía, que millones de venezolanos les tocó salir migrando hacia el sur o hacia el norte, le causamos problemas a los vecinos. En Colombia hay 2 millones de venezolanos, en Ecuador hay 800.000 venezolanos, en la ciudad de Lima más de 1 millón de venezolanos, en Chile más de 700.000 venezolanos. Todos los que pasaron la selva del Darién y llegaron a los Estados Unidos, los que han llegado a Europa, son millones, más de 9 millones de ciudadanos de nuestro país que les tocó salir corriendo. Entonces nos convertimos en un problema para América Latina y para Estados Unidos y Europa porque les llegamos a alterar su vida. Es verdad, muchos de nuestros venezolanos han llegado y han aportado muchísimo, gente de talento extraordinario, gente de nivel extraordinario, obreros, trabajadores que han enriquecido esa economía, pero igualmente nos han debilitado a nosotros. Pero a la par de que se fue toda esta gente valiosa de la sociedad venezolana, también esta gente del gobierno de Chávez y de Maduro han permitido y le han dado cabida a nuestro país a grupos terroristas del Medio Oriente, islámicos como Hezbollah, a la guerrilla colombiana, a los carteles de la droga, y eso es lo que ha generado en este momento una reacción del mundo. Y la última reacción la acaba de dar el Vaticano la semana pasada. No hay sino que ponerle mucha atención a las palabras del cardenal Parolini, cuando claramente, si usted las lee con análisis crítico, dice, Venezuela, Maduro, es la muerte, es la oscuridad, es la opresión. Eso representa a Venezuela. Y a eso hemos llegado. Entonces, por esa razón, la lucha que está planteada para nosotros en este momento es lograr que Venezuela quede libre para que, liberando a Venezuela, se produzcan unos cambios fundamentales en Colombia, en Cuba, en Nicaragua, y se detenga este cartel, esta camarilla política que devino en un cartel y que lamentablemente está produciendo la situación que hoy conocemos en América Latina. Déjame hacerte una pregunta. Qué interesante todo, de verdad, cómo vas, a ver, uniendo una cosa con la otra, ¿no? Definitivamente Chávez inauguró lo que se llama una ingeniería de poder, ¿no? Que luego se exportó, bueno, y se convirtió en esta tragedia que definitivamente no fue un accidente, sino fue todo un diseño, ¿no? Ahora, liberada Venezuela, César, ¿cuál crees tú que es la primera pieza que deberíamos de desatornillar? No, primero que todo el Estado socialista
militarista, centralista que montó Hugo Chávez. Porque, oye, existimos algunos, como este humilde servidor, que lo advertimos desde el 92, desde el 98. Yo me opuse de manera firme al proyecto de constitución que aprobó Hugo Chávez. Hice foros, era yo diputado al Congreso de Venezuela, e hicimos foros para demostrar lo malo que era el esquema constitucional donde el presidente de la República se convirtió en un rey. Bueno, la campaña de Chávez y de toda esta gente diciendo que esa era la mejor constitución del mundo, porque allí estaban todos los derechos, y ahí están declarados los derechos, lo que pasa es que ninguno se cumple. Todos se irrespetan, absolutamente todos se violan, ¿verdad? Pero detrás de aquella aparente bondad de los derechos estaba el dardo envenenado de la estructura del poder. Y esa estructura del poder hay que desmontarla no solo fácticamente, es decir, no solo sacando a Maduro y toda la banda criminal que ha usurpado el poder, que se ha robado las elecciones, sino desmontando la ingeniería institucional que tiene la Constitución de 1999. Eso es clave. Y yo de esto vengo hablando hace 3, 4 años. No es ahorita, es que hablé, inclusive en mi campaña como precandidato a las primarias, me centré fundamentalmente en la necesidad de que el Estado venezolano cambiara. Se cambia ese modelo. Porque cambiado ese modelo y establecida en Venezuela una democracia, podemos ayudar a la comunidad internacional y a los pueblos vecinos a que fortalezcan sus democracias, pero sobre todo tenemos que ayudar a que Cuba, que fue el epicentro de este proyecto, porque fue Fidel Castro el perverso diseñador y exportador de la revolución cubana hacia América Latina, que ha sido una revolución de violencia, de hambre, de pobreza, de miseria absoluta, pues tenemos que devolverle también, contribuir a devolverle la libertad a Cuba, a Nicaragua, y a impedir que este proyecto siga expandiéndose por América Latina. Así es. Y doctor Pérez Viva, yo quisiera preguntarle, nosotros hemos tenido aquí en el programa a pilares del programa Tierra de Gracia, Pedro Urruchurtu, a Calderón Berti, a la profesora Levi, a el profesor Antonio Canova, que nos han hablado del futuro en Venezuela, en esas áreas. Ahora yo le quiero preguntar sobre el futuro político de Venezuela y de los partidos políticos, porque como yo hablaba con Elizabeth y la desobediente Carlotica, ustedes, gente como usted, políticos como usted, que como dice, ha luchado con integridad y dignidad durante todos estos años de tragedia contra estos terroristas, usted es uno de los sobrevivientes de los Andes. Es un político respetado, junto a Velázquez. Entonces, ¿cómo se van a reformar esos partidos políticos que usted representa, como el Partido Social Cristiano COPEI, como el Partido Acción Democrática? ¿Tiene eso remedio o tiene que ser refundado y repensado para la futura Venezuela? Porque no hay duda que todos los venezolanos estamos muy resentidos en cuanto a la política que se ha llevado a cabo en Venezuela, ¿verdad? A los políticos y, como digo, ustedes son sobrevivientes porque los queremos, porque sabemos de su integridad y porque queremos que formen parte de esta nueva Venezuela Tierra de Gracia. ¿Cómo usted ve el cambio de la política en Venezuela? Como un cambio cultural, fundamentalmente. El problema está en la cultura, porque si la cultura de una sociedad no está cargada de valores y principios que orienten el comportamiento de los ciudadanos, no es posible tener instituciones lo suficientemente solventes y capaces de darle gobernabilidad al país. Entonces, en la raíz de todo esto hay un tema cultural, educativo que tenemos obligatoriamente que retomar todos. Todos, me refiero no solamente a nosotros, los que hacemos política, a los que estamos vinculados a la política como ciencia, como arte, como pensamiento, sino también a los educadores, a los periodistas, a los pastores, a los religiosos, a los artistas. Todo
ese proceso cultural necesita volver a una verdadera política democrática y a implantar la ética en la vida pública de la nación. No hay ética pública si no hay ética privada. No esperemos que los dirigentes sean personas de bien si ellos si cada uno de nosotros como persona humana en el entorno de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro vecindario, no actuamos apegados a valores y principios que garanticen una convivencia civilizada. Venezuela lo que necesita es crear instituciones sólidas. Lamentablemente, hoy en día en Venezuela, ya prácticamente las instituciones que quedan son muy pocas. Yo me atrevería a decir que la Iglesia Católica es una de las instituciones que ha logrado sobrevivir a esta hecatombe moral, a esta hecatombe institucional que ha significado el socialismo del siglo XXI. Nuestros partidos lamentablemente fueron invadidos por los antivalores y degeneraron de instituciones que fueron en una época en franquicias personales donde alguien se considera dueño de aquella franquicia como si fuera propietario de una hacienda de ganado y no una institución donde se plantea un proyecto político, donde existen reglas para la participación política. Yo me formé en un partido que era una institución. Cuando yo ingresé a la juventud de COPEI, teniendo 18 años de edad, y hice mi carrera política, la hice en el seno de una institución. ¿Y qué es hoy COPEI? Una franquicia que el gobierno se robó, donde hay unos agentes mercenarios que supuestamente se disfrazan de verde y dicen que son dirigentes de ese partido. Eso no son dirigentes de nada. Son agentes de la dictadura. Y lamentablemente ese proceso lo han vivido todos los partidos. No hay un solo partido que no haya sido tocado por esta conducta corruptora de la dictadura y destructora. Y además porque sembraron valores. El tema del autoritarismo, por ejemplo, de la falta de principios democráticos afectó a todos los partidos y a todas las instituciones de la sociedad venezolana. Entonces hay que venir con una nueva onda cultural y ojalá y podamos tener de verdad partidos e instituciones, que es lo que yo añoro. Partidos donde haya un proyecto, donde haya una cosmovisión, una filosofía. No es que yo estoy en el partido porque yo soy seguidor de Pérez Viva, entonces yo estoy con él. No, perdóname. Usted tiene que estar en una fuerza política porque usted comparte valores y principios y haz que cuando estés en esa fuerza política, esos valores se respeten, se defiendan. Es la única manera de tener instituciones. Mire, hoy en día, la última elección, había en el tarjetón 42 partidos. 42 partidos. Y en el CNE están registrados, hay petición de 150 partidos. Dígame usted en qué sociedad del mundo se puede gobernar con 40 partidos. Yo fui gobernador del Táchira, tenía que lidiar con 11 partidos. Hay que ver lo que esto significa en términos de tiempo, en términos de ejercicio de la política. Es muy complicado. Lo que tenemos que tener partidos e instituciones donde los liderazgos puedan desenvolverse, donde haya derecho a la participación, ¿no? Donde haya un caudillo, un dueño del partido, que si usted le cayó bien, entonces usted es concejal, usted es diputado, usted es alcalde, usted es gobernador, y si usted le cayó mal, usted, bueno, puede ser la persona más idónea, más solvente, pero usted no tiene oportunidad de participar, que es lo que ha pasado en estos años. Por eso yo fui tan partidario de las primarias, las propuse, las defendí. Dije, aquí no puede ser que el candidato presidencial lo va a escoger 4 señores en Caracas. El candidato presidencial lo tiene que escoger la gente, los ciudadanos. Y por eso me lancé por la calle del medio desde muy temprano en la tesis de las elecciones primarias, que finalmente se dieron y permitieron legitimar el liderazgo. Ganó María Corina Machado, la respaldamos por esa razón, porque es la expresión de la ciudadanía, no de un arreglo en la cúpula entre 4 que se reparten un poco de negocios y cuadros, como lamentablemente ha pasado en estos años en Venezuela. Entonces vamos a tener que tener un país con nuevos partidos, que no quiere decir que no sean los viejos partidos, porque los partidos nuevos terminaron siendo peor que los viejos. Y bueno, los casos son muchísimos. No quisiera ponerme a señalar para no maltratar a nadie, pero es que el hecho no es que el partido sea nuevo o sea viejo en tiempo de fundación. Hay partidos novedosísimos aquí. Hay uno que llaman Arepa Digital, por ejemplo.
A ver, José Vicente, si lo logra ubicar, ¿verdad? De- Arepa es déjame hacerte una pregunta antes que le demos la oportunidad derecha democrática, otro. Ajá. Hablando de esos partidos que están en el tarjetón. Eso no son partidos, no son Imagínate tú. franquicias que dan con el objetivo de seguir jugando con la fraccionamiento de la sociedad, con el fraccionamiento de la sociedad. Y obviamente eso no es lo que el país necesita. El país necesita verdaderos partidos, verdaderas instituciones democráticas, donde se debata, donde se oriente a la ciudadanía, donde se garantice el derecho a la participación de los integrantes, de los ciudadanos, porque una sociedad democrática necesita de partidos, como una sociedad económica necesita de empresas. Si no hay empresas, no hay economía. Si no hay partidos, no hay democracia. Una pregunta, César, antes que le demos la oportunidad a los demás con respecto a los partidos, ¿no? A mí me gusta de repente dar unas pinceladas al pasado, ¿no? Siempre intentando rescatar lo bueno. Hubo un tiempo en que los partidos ordenaron la vida cívica. Señálame un tramo de años y rasgos concretos donde tú sientas que, o sea, que lo podemos rescatar hoy. Eh, y al revés, inclusive, ¿no? Mencióname prácticas de esos mismos partidos que eliminarías bueno, de un solo golpetón, pues. No, ¿Qué momentos podemos yo- recordar? ¿Qué tiempos? mira, ¿Qué yo, años? mis tiempos de dirigente juvenil, cuando estar en un partido era estudiar filosofía, historia, propuestas de sociedad, era lo que nosotros llamamos los proyectos históricos. Teníamos un proyecto para la nación, para el país, ¿verdad? Los marxistas leninistas, bueno, ellos soñaban en su sociedad comunista. El tiempo y la historia ha demostrado que el proyecto marxista leninista es absolutamente inviable para la democracia, la libertad y el bienestar del ser humano. ¿Me entiendes? Entonces, la gente se metía en la política. Nosotros, los estudiantes, los jóvenes de esa época, hacíamos política a partir de una convicción ideológica, doctrinaria. Y además había un incentivo para estudiar, para el debate. Hacíamos círculos de estudio, jornadas de reflexión. ¿Me entiendes? En cambio, hoy en día yo soy de un partido si me dan un sueldito de $100 al mes. Entonces, ¿qué hay que eliminar? El clientelismo, el mercenarismo, el cogollismo, la falta de democracia interna, dirigentes que duran 20, 30 años siendo los representantes legales de un partido. Eso parece que ahí nunca hay elecciones, ahí jamás se renuevan autoridades en esos grupos políticos. Entonces, un partido no obedece a una comunidad, sino que es la finca de un señor que es el dueño del partido, o de una señora que es la dueña del partido. Entonces, así no se puede manejar un partido. El partido tiene que tener una comunidad, tiene que tener unas reglas, tiene que tener además una legitimación permanente, porque los líderes políticos tenemos que someternos a la evaluación ciudadana periódicamente. La legitimidad no es eterna, no es que a mí me eligen presidente del partido y duro 20 años de presidente del partido y más nunca vuelvo a hacer elecciones. No, o hago elecciones amañadas, que ese es otro tema que nos ha afectado muchísimo y que el chavismo pervirtió demasiado a la sociedad, a los partidos, a las universidades, a los sindicatos, a los gremios. Entonces, hay unos personajes que se apoderan de esos partidos, ponen a un familiar en las comisiones electorales y todo el tiempo son los mismos, reelegiéndose, o ya han llegado en los últimos tiempos que ni siquiera elecciones hacen, duran allí eternamente. Entonces, así no se puede tener un partido democrático. Bueno, vamos a la parte yo creo que una de las partes más interesantes de las salas de estos spaces en X, que son las preguntas de los que están aquí atendiendo a esta invitación de hoy. Y el que tiene la mano levantada desde el principio, José Vicente, por favor, te doy la palabra, haz tu pregunta. Gracias, Débora. Saludos a todos. Saludos a nuestro querido César Alejandro Pérez Vivas, que fue ejemplo en nuestro estado Táchira, creo que el único demócrata que pasó por la gobernación del estado durante todo este tiempo, una persona que ha tenido una carrera política intachable, llena de muy buenos juicios y de muy buenos hechos a favor de nuestro pueblo y de nuestra gente. Yo debo contarles aquí una pequeña anécdota gracias a el doctor Pérez Vivas y la gobernación del estado. Yo hice mi maestría en la Universidad Pontificia de Salamanca, formándome
para luego llegar a la vida política con mejor preparación. Yo le tengo una admiración tremenda. Además, creo que es una de las personas que tiene una de las oratorias más formadas del país, con un discurso muy bueno, con una oratoria tremenda y le tengo mucha admiración y mucho cariño y quería aprovechar para mandarle un abrazo y que sepa que estamos consecuentes todavía con la lucha. Y con respecto al tema de los partidos, yo debo decir que, por lo menos en mi caso, y sé que el doctor Pérez Vivas también lo ha hecho, nosotros hace rato colgamos la camisa del partido para ponernos la amarillo, azul y rojo, la camisa de Venezuela. Este no es un momento de partidos, los partidos tendrán su momento, tendrán su espacio y tendrán su participación en la democracia futura, pero este es un momento donde todos los venezolanos que tenemos que tener un foco muy claro sobre lo que hay que hacer, y es primero conquistar la libertad. Y bueno, yo pasé por situaciones muy complejas, la cárcel entre ellas, el exilio ahora, y siempre conté con la disposición y el ejemplo del doctor César Alejandro Pérez Vivas, y bueno, yo creo que es una persona idónea para responder este tipo de preguntas, y precisamente quería preguntarle lo siguiente. Eh, los partidos políticos sin duda tienen una razón de ser y son necesarios para la democracia, pero sin duda yo creo que debe haber una depuración, y creo que el proceso primario donde salió electo María Corina ha hecho que esa depuración se acelere de forma estrepitosa. Ya hemos visto cómo se ha venido decantando la oposición, casos como lo que usted mencionaba hace un momento de Arepa Digital y estos personajes que tampoco quiero señalar públicamente, pero que se han venido decantando y han venido mostrando su verdadera cara. ¿Cree usted, doctor Pérez Vivas, que los partidos políticos de la nueva generación, de esa Venezuela democrática, eh, esté llena de nuevos personajes que vengan, o nuevos personajes políticos que vengan del exilio, que vengan de esa Venezuela que ha tenido que emigrar, que tenga participación de nuevas caras, de nuevos proyectos y con futuro, digamos, avisorando el futuro de Venezuela de manera distinta, aprovechando lo que se ha aprendido afuera? Gracias, José Vicente, primero por tus generosas palabras. Valoro muy positivamente tu esfuerzo, tu lucha. Sé que has pagado un precio muy alto por tu lucha. Recuerdo un día que hicimos una jornada en la alcaldía de San Cristóbal cuando estabas preso, y allí acudimos sectores de la sociedad tachirense precisamente a exigir la libertad de José Vicente y de los presos políticos de ese momento, porque lamentablemente esta ha sido una historia, la de los presos, muy larga. Todos los días se recicla, eso es lo que llama puerta giratoria, salen unos, entran otros, y obviamente el tema del exilio, que es muy duro y lamentablemente es una realidad en la que estamos inmersos los venezolanos de esta época. Pero efectivamente el país en este momento lo que tiene como objetivo, como punto central, es la necesidad de rescatar la democracia, la libertad, y de expulsar del poder a quienes se robaron las elecciones, a quienes le dieron un golpe de Estado a la soberanía popular. De modo que en este momento no estamos en una competencia para que el partido A o el partido B o el partido C prevalezca en la sociedad. Es un momento, y comparto con José Vicente la tesis, de que ahorita la franela que nos corresponde utilizar es la franela amarillo, azul y rojo. No es el color de un partido. Y como él lo dice, yo mismo promoví la creación de un organismo de la sociedad civil para hacer, digamos, ejercicio ciudadano. Por ejemplo, trabajé en la creación del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, que fue un esfuerzo plural de sectores diversos de la sociedad, el Movimiento de Concertación Ciudadana como un movimiento para el entendimiento, para el diálogo, ¿verdad? Para que cuando llegue la hora de la democracia y podamos volver a tener partidos, pues rescatemos y fundemos partidos, o reconstruyamos los viejos partidos, los partidos que existen o que han existido en Venezuela. Y el partido, bien sea histórico o nuevo, va a requerir, obviamente, en primer lugar, de sangre nueva, porque los partidos, si no se renuevan, si no tienen sangre
joven, sangre también experimentada, no están en capacidad de dar el aporte que la sociedad necesita. Esta diáspora, este proceso político que ha lanzado por el mundo a millones de ciudadanos y otros tantos que están dentro del territorio nacional, muchos que están haciendo un sacrificio enorme en cada pueblo, en cada municipio, arriesgando la libertad, arriesgando la vida, arriesgando el patrimonio. En todos los sectores, adentro y fuera de Venezuela, hay gente honorable, gente buena, con la cual el país va a contar. Lo importante es que dejemos en manos de los ciudadanos precisamente la definición del liderazgo. Que cada pueblo, el ciudadano, escoja sus representantes. No que venga César Pérez Vivas desde Caracas o se va desde el Táchira hacia un pueblo y entonces resulta que allá va e impone al que quiere, ¿no? Que sea la gente la que seleccione. Pero sí es fundamental establecer un marco jurídico y un marco conceptual, ¿verdad? Yo creo muchísimo en la juventud, en las nuevas promociones, porque la vida humana y la vida política necesita, por supuesto, renovarse. Ahora, eso no significa y no garantiza que tengamos allí a personas idóneas. Hay que probarlas, hay que darle oportunidad a los jóvenes, hay que formar nuevos dirigentes, pero hay también que probarlos. Porque mira, en estos años hemos tenido gente joven que surgió en la política, que emergió como esperanzas y que luego en el camino, cuando la situación se puso difícil, cuando se requería dar testimonio de autenticidad y de compromiso con la lucha, terminaron al servicio de la dictadura. ¿Y por qué terminaron al servicio de la dictadura? Por una prebenda, por un recurso, por una dádiva que el gobierno de la dictadura les entregó. Entonces, yo recuerdo a un conocido director de televisión que me hablaba de un antiguo dirigente estudiantil en Caracas. Me decía, ese muchacho va a ser presidente de la República. Bueno, hoy ese muchacho es ministro del gobierno de Maduro. Entonces, para que usted se dé cuenta cómo a veces el hecho no significa que por ser una persona que apenas aparece en la política ya le vamos a dar la más alta responsabilidad de la presidencia de la República. No, no, no. Vamos a hacer que se formen, que tengan oportunidades, que hagan carrera, que se les dé la oportunidad de demostrar su talento en diversas formas, instancias de la sociedad, para que obviamente logre estar en condiciones de dirigir y de liderar a una sociedad. Usted, por ejemplo, si mañana tiene una enfermedad delicada de un familiar, usted no le va a entregar la salud de su mamá, de su papá, de su hermano, de su hijo, a un improvisado que apareció, a lo mejor sin saber si el título que tiene de médico es bueno, si tiene la suficiente capacitación y experiencia para atender a un familiar. Usted le entrega la vida de su familia a un profesional, a una persona idónea moralmente y profesionalmente. Bueno, así tiene que ser con Venezuela. No le vamos a entregar el país a aventureros. Venezuela votó por Hugo Chávez en 1998, un señor que lo único que se conoció fue porque intentó un golpe de Estado. Lo único que había manejado una cantina en un cuartel del Orza. Un personaje que la gente no lo valoró. Oye, si hubiese sido, aunque fuera concejal, diputado regional, alcalde en algún municipio, para saber realmente cuáles eran sus condiciones, ¿no? Inmediatamente lo hicieron presidente de la República. Entonces, ese tipo de comportamiento ciudadano tenemos que orientarlo y llamar a la reflexión a la gente. No se dejen llevar por espejismos a primera hora. Al líder, al conductor político, hay que probarlo. Tiene que tener una carrera para que se pueda valorar exactamente, primero, sus cualidades, sus condiciones morales, sus condiciones profesionales, su capacitación, su compromiso con la sociedad, porque hay gente muy valiosa, muy preparada, pero no tiene sensibilidad, no tiene compromiso con la gente, desprecia a las personas humanas. Yo he conocido gente de capacidades, de conocimientos elevados, pero le huele mal cuando se acerca a una comunidad popular, cuando tiene que atender los problemas de la gente, porque servir a la ciudadanía, ejercer la política es servir al pueblo, y obviamente uno tiene que tener la capacidad y la resistencia para estar en contacto con ese pueblo que tiene una aspiración y saberla orientar,
porque ese es el papel del dirigente, orientar adecuadamente a la sociedad donde sirve. De modo que el desafío que tenemos por delante en tema político es muy grande. Ahorita, por cierto, estos días he estado actualizando un poco mis estudios políticos y estoy leyendo un libro que un pensador venezolano extraordinario acaba de publicar, el doctor José Rodríguez Iturbe, que se llama El poder y sus sombras, filosofía política en tiempos de crisis, que lo recomiendo a todos los que están aquí en el chat, que lo busquen, porque es un libro que enseña mucho las virtudes y las miserias del poder. Y Venezuela, esta experiencia que ha vivido de 25 años de un poder perverso y destructor, tiene que servirnos a todos como un ejemplo de lo que no debe hacerse para que podamos tener un país moderno y nuevo. Muchas gracias. Le doy la palabra al Gocho 66, por favor, Gocho. Muy buenas noches, señora Débora, Elizabeth, desobediente. Doctor César Pérez Vivas, un honor y un placer poder saludarlo esta noche. Y bueno, reconocer que usted ha sido parte fundamental de la democracia del país y de los valores de la democracia tachirense, ¿no? Ha sido un hombre íntegro, su familia ha sido toda intachable, sus hermanos, eh, su trayectoria como personero dentro de COPEI y de la vida política del Táchira siempre ha estado en la palestra y ha sido un valor del Táchira en la política nacional, ¿no? Doctor, usted hace rato mencionaba los enfrentamientos que se sabe que han habido en la parte del eje del Catatumbo, pero en ese momento entre la disidencia de la FARC y el ELN, ¿no? Pero nosotros hemos tenido informaciones que en estos últimos tiempos, y yo sé que usted es muy conocedor de esa parte de la frontera y todo, nos han llegado informaciones que han habido enfrentamientos con esa fuerza del ELN, pero no precisamente de la FARC, sino les están haciendo unos ataques sistemáticos a ese grupo en ese eje del Catatumbo y a los cuales les han causado ciertas bajas, ¿no? Entonces yo quería saber si usted tenía algún conocimiento de eso, porque de verdad que nos han hecho llegar esa información y al parecer los tienen un poquito asediados en esa parte de ahí, ¿no? Y bueno, saludarlo, gobernador, porque para nosotros usted sigue siendo nuestro gobernador. Y mis respetos hacia usted, hacia su familia. Y si no me equivoco, cuando usted llegaron de la Grita, llegaron a vivir en nuestro querido y adorado Barrio Obrero, donde vivía su señora madre. Y de verdad que mis respetos, gobernador, mis respetos hacia usted. Gracias, señora Débora, y gracias a toda la sala. Bueno, muchas gracias, paisano, por esas palabras. Efectivamente, cuando mi familia se trasladó de la Grita a San Cristóbal, instalaron la primera casa en la carrera 18 con pasaje de acueducto de San Cristóbal, muy cerca allí de la iglesia de Coromoto. Estudiaba yo en la universidad también, ya el quinto año de Derecho cuando vivíamos allí, en esa casa. Y luego mi papá compró otra casa que actualmente todavía conserva mi familia, que es la Casa Amarilla en la urbanización Mérida de San Cristóbal. De modo que obviamente tenemos un profundo arraigo en todo el Táchira. El tema de la guerrilla colombiana, como usted lo señala, ha sido permanente en la historia, digamos, de este último medio siglo en Venezuela. Antiguamente, cuando la democracia existía, los grupos guerrilleros colombianos entraban al territorio venezolano a secuestrar, a matar, para financiarse. Y obviamente le tocaba a la fuerza militar que atacar, tenía que desarrollar una organización para garantizar la seguridad de nuestros pueblos, de nuestros productores. Recuerdo, por ejemplo, los grupos de tarea, como el que estaba en La Fría, que estaba allí precisamente porque la zona del Catatumbo era una zona, ha sido una zona que siempre da condiciones para el cultivo de las drogas y para la presencia de estos grupos guerrilleros. Y ciertamente, como tú lo señalas, han habido enfrentamientos.
los primeros enfrentamientos se dieron en el Alto Apure. Y eso los denunció con mucha precisión un hombre que hoy está pagando cárcel por haber denunciado esos acontecimientos, esos enfrentamientos. Me refiero al profesor Javier Tarazona, que está hoy, ya lleva 4 años en el Helicoide de preso, porque demostró cómo el ELN tenía tomado el Alto Apure y el sur del Táchira. Y puso en evidencia al ministro de la Defensa que negaba enfrentamientos que estaban dándose, y Tarazona podía mostrar hasta los nombres de los heridos y de los muertos que estaban llegando al Hospital Militar de San Cristóbal. Eso se lo están cobrando muy caro a Javier Tarazona. 4 años lleva Javier en la cárcel. Y actualmente han habido también algunos enfrentamientos. Hubo unos entre una disidencia de la FARC y el ELN en el eje del Catatumbo colombiano vecino con el municipio García de Evia y con el municipio de Jesús María Sarún del Zulia y García de Evia del Táchira. Y recientemente hubo unos enfrentamientos porque algunos de estos grupos atacaron a militares venezolanos. Y esos enfrentamientos han sido ocultados por la dictadura, porque obviamente está el compromiso de Maduro de proteger el territorio venezolano al Ejército de Liberación Nacional. De modo que ahorita pues se han movilizado todos a la frontera con esta situación que estamos viviendo de amenaza y de presencia militar americana en el Caribe. Muchos de estos cuadros están muy en el borde de la raya fronteriza. Esa es la información que tenemos. Sabemos que hay más de 25.000 elementos de estos grupos guerrilleros en territorio venezolano y, por supuesto, cuando Venezuela vuelva a tener instituciones y vuelva a tener un gobierno que defienda la soberanía, que defienda la integridad del territorio y que no convierta a nuestro país en santuario de grupos criminales, deben ser expulsados del territorio nacional. Eso es lo que te puedo comentar. José, por favor, el micrófono es tuyo. Gracias, señora Débora, Elizabeth, desobediente. Buenas noches a todos. Gracias, doctor Pérez Vivas. Mire, mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo cree usted que va a ser la transición que vamos a tener en Venezuela para ese nuevo país que todos añoramos, esa nueva democracia? Y por otro lado, doctor, yo modero un espacio donde yo le he dicho a todos mis oyentes, junto con mi querida Maya Blue, que somos los dos moderadores, Trinchera Digital, siempre he hablado, gobernador, de que ahorita Venezuela, el partido político verdaderamente es Venezuela, y que nosotros, los ciudadanos venezolanos, debemos ejercer la contraloría de la gestión pública, obviamente con la descentralización que creemos nosotros que es el deber ser de una democracia, descentralizar el poder, darle poder a las regiones, pero que debamos nosotros de primer momento durante esa transición convertirnos nosotros en ese gran movimiento ciudadano que ese proyecto Plan País Venezuela nos da esa oportunidad. Venezuela, tierra de gracia, nos da esa oportunidad a los venezolanos de participar activamente en esa transición y en ese cambio de país que todos añoramos. Entonces creo yo que ahorita, habiendo ese distanciamiento de los partidos políticos, como usted lo ha dicho, de partidos inclusive nuevos que nos han defraudado muchísimo, que creímos que por ser partidos jóvenes eran los partidos que deberían haber apoyado el movimiento democrático en Venezuela, y resultó ser todo lo contrario. Se aliaron en un momento dado con los criminales que tenemos allá adentro, ¿no? Entonces, ¿qué opina usted de que yo, cuando hablo con mis oyentes en mi espacio, les diga le doy este tipo de recomendación
para esa nueva cultura que debemos tener los ciudadanos venezolanos de nosotros ser contralores de la gestión pública. ¿Por qué? Porque lamentablemente todo este tiempo que hemos vivido con estos señores, por decir, llamarlos señores, siempre nos cambiaron la cultura de que nosotros somos los empleados y ellos los empleadores. Por lo tanto, hemos sido humillados, prácticamente esclavizados, porque somos los empleados. Resulta que la verdadera gestión, la verdadera democracia es los ciudadanos son los empleadores y los que ejercen cargos públicos y que dirigen el país son nuestros empleados. Entonces, creo yo que ahorita la mejor, para esa transición, primero, ¿cómo ve usted esa transición? ¿Cómo va a ser esa transición? Y si yo estoy en lo correcto, a lo que yo estoy pensando como un ciudadano normal, porque yo soy un soldado más. Lo que pienso es que nosotros debemos de verdaderamente ejercer la política como ciudadanos del país. No decir, no, yo no soy político, que se encarguen los políticos, porque ese ha sido un grave error que hemos tenido nosotros como ciudadanos, como nación. ¿Qué opina usted de eso, doctor? Y gracias, y verdaderamente lo admiro, es un gran orador y me gusta de verdaderamente, siempre lo he admirado, doctor. Lo he admirado porque sé que es un gran venezolano. Gracias y buenas noches. Gracias, señora Débora Elizabeth, por darme la oportunidad. Bueno, gracias a ti por tus conceptos. Has tocado un tema medular de lo que necesitamos en la transición. Y eso no es otro que el ejercicio de la ciudadanía. Tus últimas palabras me parecen que encuadran adecuadamente en la necesidad de la nación venezolana para volver a la democracia, al bienestar y al progreso y desarrollo de la nación. Y eso pasa por responsabilidad ciudadana, ejercicio de la ciudadanía. Aristóteles, en su aporte filosófico, nos habló de la polis. La polis es lo público. Toda persona debe estar atento a lo que ocurre en la ciudad, en la polis. Debe asumir la política. Es lo público, porque a todos nos incumbe el hecho público, la vida de la sociedad. Aristóteles llamaba al que se ocupaba solo de su vida privada el idiótico. Entonces ahí surge la palabra idiota. El idiótico es aquel que no se interesa para nada en lo público. Y en Venezuela yo recuerdo muchísimo, estaba bastante joven, a finales del siglo pasado, y todavía lo escucho en mucha gente expresar la siguiente frase: a mí no me importa la política, yo no vivo de la política. Y a muchos amigos yo les decía así: tú no vives de la política, pero la política vive en ti, la política afecta tu vida. Si tú no te interesas por la política, es decir, si tú no ejerces la ciudadanía, si tú no estás ejerciendo el control ciudadano, pues la política va a ser tomada por los bastardos, por los malos, y el daño que produce cuando los malos toman el poder lo tenemos a la vista en Venezuela. Entonces, el poder es una realidad que existe porque la vida del hombre es una vida social. El son politicón de Aristóteles. Vivimos en una sociedad. Nosotros no podemos vivir aislados en la isla de Robinson. Tenemos que vivir en una familia y la familia vive en el seno de una comunidad, y esa comunidad es un pueblo, es una ciudad, es un municipio, es una parroquia, es un país. Entonces tenemos que entender la trascendencia de la vida pública y del impacto que esas personas que manejan el poder tienen sobre nuestra vida. Y para eso hay que involucrarse. No quiere decir que toda persona se dedica a la actividad política de forma permanente, ¿verdad? Estamos los actores políticos, los hombres y mujeres que permanentemente estamos estudiando, pensando, actuando en lo público. Eso es un esfuerzo enorme, tremendo, un trabajo impresionante.
que exige sacrificio, que exige compromiso, que exige autenticidad de las personas. Pero si bien es cierto que usted no tiene que dedicarse a tiempo completo ni dedicar su vida a la gestión pública y a la actividad política, usted sí tiene que estar atento a lo que están haciendo esos representantes. Y ahí está el ejercicio de la ciudadanía. Entonces yo tengo que participar en la vida de mi comunidad, tengo que participar en la vida de mi país, tengo que evaluar exactamente las propuestas, de ser posible tengo que participar en algún tipo de organización gremial, sindical, política, partidista, cuando los partidos tengan de nuevo la oportunidad de desarrollarse y de constituirse adecuadamente y evaluar a sus dirigentes. Los dirigentes políticos tenemos que estar bajo el ojo escrutador del ciudadano. Entonces, y es fundamental que así sea, porque la conducta que desarrolla un actor político va a impactar a la sociedad. Un gobernador, un alcalde, un presidente, un ministro, un concejal, un legislador, cuando toma decisiones está afectando la vida de su comunidad. Entonces, es muy importante que en la transición a la cual usted se refiere haya un relanzamiento del compromiso ciudadano. Y en esa dirección, todos los que generamos opinión, tú que tienes un programa de radio de opinión pública, todos los que opinan, escriben en las redes sociales, los llamados influencers, todos tenemos que orientar al ciudadano para que asuma su compromiso como tal y participe en la vida de su comunidad y de su país. ¿Cómo va a ser esa transición? Bueno, tenemos que salir de la dictadura a la democracia y eso es un esfuerzo enorme. Hay que reconstituir los poderes públicos, hay que garantizar la separación de los poderes, hay que garantizar el establecimiento del Estado federal para que cada estado y cada municipio tenga las atribuciones, las competencias legales y los recursos financieros necesarios de modo que atienda las necesidades de su comunidad. Tenemos que modificar radicalmente la estructura y la ingeniería de poder que diseñó Hugo Chávez y con lo cual se logró consagrar una dictadura. No vaya a ser que se le ocurra a alguno de nosotros, estando en ejercicio de funciones públicas, replicar este comportamiento autoritario que lamentablemente nos ha hecho tanto daño. Hay que vacunar al país del centralismo, del autoritarismo, del militarismo, del presidencialismo. Esos son vicios que generó este proceso a niveles mayores de los que existían en el siglo XX. Hoy en día, en este siglo XXI, hemos tenido más estatismo, más presidencialismo, más militarismo, más centralismo, más estatismo que el que hubo en el siglo XX, cuando el mundo ha girado hacia mayor democracia, mayor participación, mayor desarrollo de la iniciativa privada, mayor compromiso ciudadano, mayor participación ciudadana. Entonces, esa transición yo la veo difícil, pero la veo prometedora, la veo desafiante para nosotros. Creo que hay 4 pilares fundamentales de lo que debe ser la transición. Primero, seguridad y control del territorio. Venimos de 25 años de una mentalidad guerrerista. Recuerde que el movimiento venezolano revolucionario 200 que encabezó Hugo Chávez, formado con actores imbuidos por la doctrina cubana, surgen a la vida pública por la vía de la violencia. Es decir, este es un movimiento que lleva la violencia en los genes. Son terroristas desde que comenzaron, entendiendo el terrorismo en la visión de la acción política por la fuerza. La política por la violencia, por la fuerza, es terrorismo. La política pacífica, es decir, la ciencia conductora o la vocación de conducción de una sociedad pacífica, es la democracia. Entonces tenemos que salir, tenemos que garantizar el orden, la paz interna. Segundo, la conducción democrática de la sociedad. Sobre todo en esta etapa tenemos necesidad de establecer un gobierno de unidad nacional. Y yo confío plenamente en que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que tienen la primera responsabilidad en la conducción de la sociedad y del Estado en los próximos tiempos por venir, entienden y van a llevar adelante una gestión que incluya a los mejores venezolanos, que incluya a diversos sectores de la sociedad, para que la transición sea el reflejo
de un país que quiere salir de la barbarie a la civilización, del autoritarismo a la democracia, de la miseria y de la pobreza a la prosperidad y el bienestar. 2 puntos más: una economía productiva, una economía de mercado que genere riqueza y bienestar para el país, y una política social que tome en consideración a los sectores que han estado más golpeados con este modelo empobrecedor que encabezó el socialismo del siglo XXI. La política social para que los venezolanos puedan incorporar su actividad productiva, incorporarse a la generación de riqueza, pero atender los problemas fundamentales de salud, educación y servicios que está padeciendo el país. Sobre esos 4 pilares, yo considero que debemos empujar la transición, y así lo vengo sosteniendo en el seno del Comando con Venezuela, y lo vengo sosteniendo en la opinión pública, y lo voy a sostener en el momento en que el país logre nuevamente la democracia y la libertad. Gracias. Gracias. Reclamador, por favor. Y después Débora, Estrella. ok, déjame hacer un comentarito porque ya vamos para 1 hora y media y al doctor César lo habíamos invitado para 1 hora, me da mucha penita. Entonces yo sí les agradezco que por favor sean breves con las preguntas. Y con la respuesta. Y con las... No, no necesariamente. Adelante. Débora, Dale, ¿quién? reclamador. El micrófono es tuyo, no sé qué pasa que no te escucho. ¿Te escuchas o qué pasó? Si no, Estrella, ve haciendo la pregunta. Vale, está bien. Muy buenas noches a todos los que aquí se encuentran. Hoy me porto bien porque como está eh, el señor César, entonces me porto bien y digo buenas noches. Señor César, ¿cómo está? Mire, sabe que yo no soy católica, yo soy mormona y yo serví una misión religiosa. Normalmente, cuando sirves una misión religiosa, las mujeres sirven 18 meses. De esos 18 meses, cada 4 meses te cambian de área. A mí me dejaron sembrada en la grita por 1 año y 2 semanas, lo que hizo que, por supuesto, me enamorara de la ciudad. Y usted estaba echando sus cuentos de la grita y yo estaba recordando tantas cosas. Nosotros teníamos alquilados un cuarto en Portachuelo Las porqueras. y se llamaba así, Portachuelo. De hecho, la señora que nos alquilaba el cuarto es la señora Soledad, que hacía unos dulces, uff, demasiado bueno. Yo subí como 5 kilos, nada más comiéndome los dulces que ella vendía. El caso es que de verdad yo siento un amor muy grande por Táchira, pero especialmente por la Grita, por eso, porque literalmente pasé allí más tiempo que en cualquier otra parte. Y como misionera te caminas todo el día el área. Y yo estaba, bueno, yo llegué a todos los sitios, a los sitios más recónditos de la Grita. Entonces, la verdad es que compartimos ese amor, ¿no? Por esa tierra tan bonita. ¿Sabe que ahora mismo acaban de ganar las parlamentarias Milei? Y las próximas elecciones que vamos a tener en la región, creo, no sé si me falta alguna, va a ser las de Chile. Y en Chile está puesto para ganar las elecciones, déjeme verificar el nombre, se llama Jesús. Ya. Ahorita lo estaba leyendo mientras ustedes, José Antonio Cast, que es una persona de derecha, tiene algunas visiones bastante controvertidas con respecto a inmigración y los venezolanos, pero eh, ha dicho cosas bastante públicas con respecto a Maduro y a que Maduro tiene que salir del poder y todas esas cosas. ¿Cómo ve usted lo que está pasando en la región con respecto a esta pérdida, pero terrible que está sufriendo la izquierda? Y cómo eso es un presagio de lo que va a ser el futuro de Venezuela también para engranarse con esa región. Bueno, primero que todo, agradezco sus palabras y me complace muchísimo que haya vivido allá arriba en el Portachuelo. Yo conozco ese centro de espiritualidad de los mormones en la carretera que va de la Grita al Portachuelo hacia Bailadores y Pregoneros. Seguramente ahí usted tuvo la oportunidad de, pues, como lo ha dicho, de participar y de vivir, lo cual me complace. Efectivamente, en América Latina hay un despertar de la conciencia ciudadana porque en todos los países se han
se lograron establecer gobiernos del llamado Foro de Sao Paulo, y en todas partes estos gobiernos, digamos, crearon dificultades enormes, corrompieron las sociedades, destruyeron sus economías, endeudaron a los países, y obviamente América Latina pues busca un retorno a la sensatez, a la democracia, a una economía productiva, a lograr mayores niveles de bienestar. América Latina es compleja en razón de su naturaleza histórica, cultural, de los sectores todavía empobrecidos que existen en todos nuestros pueblos, en todos nuestros países, y entonces se abre de ciclo en ciclo la oportunidad para que el populismo irresponsable tenga cabida y tenga espacio. Y eso fue lo que permitió que Hugo Chávez, con la chequera de PDVSA en la mano, repartiera dinero en América Latina y potenciara a actores como Correa en Ecuador, actores como Evo Morales en Bolivia, como los Zelaya en Honduras, y así en todos los Kirchner en Argentina, que recibieron financiamiento. Recuerden el famoso caso del maletín de Antonini Wilson llegando a Buenos Aires con más de $1 millón en efectivo para la campaña de Cristina Kirchner. Entonces, Chávez, digamos, buscó personas que eran afines a su manera de entender al hombre y a la sociedad. Una visión eminentemente equivocada del Estado, de la economía, un populismo basado en la explotación de las miserias humanas, una incitación al odio permanente contra los que trabajan, contra los que tienen éxito en la vida, en vez de estimular el crecimiento de las personas, lo que hacía era sembrar el odio, típico del marxismo, porque el marxismo precisamente tiene su base en la lucha de clases. Ya lo decía el Papa León XIII en su encíclica Rerum Novarum, que nosotros desde la perspectiva judeocristiana tratamos de impulsar el amor. En cambio, el marxismo sembró fue el odio, la lucha de clases, la división entre los pueblos, y de esa manera, pues lo que ha generado es violencia y muerte. De modo que creo que América Latina, ahora con el triunfo del presidente Paz en Bolivia, con la próxima elección en Chile, que por fortuna no va a ganar la candidata del Partido Comunista, y esperamos que el elegido pues esté más en la línea de un gobierno democrático, comprometido con los valores humanistas. Eso es lo importante que se debe lograr en esa dirección. Y lo mismo que necesitamos que pase en Colombia el año que viene, cuando termina el periodo del señor Petro. El señor Petro está tratando de copiar a Chávez con la idea de una constituyente, a ver si se queda en el poder y a ver si, digamos, elimina los pesos y contrapesos que tiene la democracia colombiana. Y la sociedad colombiana en este momento está dando una batalla enorme por detener la voracidad de todo el poder de parte de estos personajes del marxismo. Fíjense que en estos días leí una entrevista que le hizo el diario El País de Madrid a Petro, y Petro decía, es que yo no tengo el poder, yo apenas logré ser presidente, como si eso fuera cualquier cosa. Entonces la mentalidad de ellos es que llegar al poder es controlar absolutamente todas las instituciones, controlar la presidencia, el Congreso, los tribunales, la fiscalía, la economía, todo tiene que estar bajo. Entonces ellos no quieren ejercer el gobierno democrático, ellos lo que quieren es ser emperadores, como fue Hugo Chávez y como ha sido Maduro en Venezuela, que son dueños absolutamente de todo. No permiten que nadie opine, que nadie disienta, y el que opine o disienta termina preso o muerto, o en el exilio, como estamos los venezolanos en este momento. Entonces, hay un despertar, por fortuna, repito, Colombia va a lograr, yo estoy seguro que va a lograr superar este momento y va a elegir un gobierno democrático el próximo año. Chile igualmente, ya Bolivia ha logrado ese objetivo, ya Argentina pues tiene un presidente como Milei, y la victoria que ha tenido hoy en la parlamentaria lo refuerza y le da oportunidad de seguir trabajando, y hacemos votos porque administra y porque lleva adelante de manera adecuada el gobierno de la República Argentina. Ecuador con Noboa igualmente, de modo que América del Sur está en un proceso interesante que nosotros vamos a reforzar con la toma del poder por Edmundo González Urrutia y por María Corina Machado en las próximas semanas. De modo que estamos en esa lucha. Ya nosotros dimos la batalla política, la ganamos,
voto a voto y derrotamos la dictadura socialista de Maduro, porque el pueblo de Venezuela entendió que ese modelo es absolutamente una estafa. Eso es lo que puedo. Justamente, ahorita, justamente le iba a hablar de nuestros líderes escogidos, queridos y respetados, María Corina Machado y nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia, porque sus valores están plasmados en el Plan Venezuela Tierra de Gracia. Y por supuesto todo eso basado, como usted mismo lo estaba mencionando en una intervención anterior, en el aporte y la responsabilidad individual, ¿verdad? Y el aporte y la responsabilidad civil y ética de cada venezolano. Entonces, básicamente, ¿cómo, o sea, a nivel humano, cómo piensa usted que debemos, todos los venezolanos, ser partícipes y practicantes en acción de ese plan Venezuela Tierra de Gracia? Para ir cerrando. Yo creo que hay dos planos, el plano político y el plano humano, el plano privado de cada ciudadano. En el plano político necesitamos una ciudadanía alerta, en ejercicio de sus responsabilidades, participando activamente en todos los procesos, evaluando a sus dirigentes, reforzando las instituciones y una dirigencia comprometida con valores democráticos. Y valores democráticos supone someterse a las reglas de la democracia, supone participar en el marco de unas reglas donde se garantice la alternancia en el poder, porque si alguna cultura deja perversa el socialismo del siglo XXI, es que aquí todo el mundo quiere quedarse para siempre en el poder. No, hay gente que parece que no se halla si no está en la función pública directa, en el ejercicio de la función pública. ¿Me entiende? Hay funciones que permiten, porque no manejan recursos, porque no manejan actividad humana, permiten, digamos, una mayor presencia. Por ejemplo, la vida parlamentaria es mucho más larga porque es una labor de control, de representación y de legislación. Pero el ejercicio del gobierno es una cosa absolutamente distinta porque usted administra recursos materiales y humanos. Usted toma decisiones que impactan la vida de la sociedad. Y entonces el principio fundamental del poder democrático es la alternabilidad y es el periodo de las autoridades sagrado. Si usted está elegido para 4 años, a los 4 años, si quiere continuar, tiene que ir a elecciones. Y así tienen que ser los partidos políticos, las universidades, los gremios, los sindicatos, todas las instituciones de la sociedad tienen que ser democráticas. Eso es clave. Y la segunda elemento que tiene que tener es que cada uno de nosotros vamos a aportar nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento en la actividad pública, en la actividad privada, para que la economía se regenere, para que los servicios puedan funcionar. Hay expertos que conocen, por ejemplo, de petróleo, que conocen de electricidad, que conocen de vialidad, que conocen de ecología, que conocen de agricultura, de industria. Toda esa gente la necesitamos de vuelta en Venezuela, porque el país tiene enormes potencialidades. Va a venir un flujo de inversiones importantes cuando nosotros logremos pues el cambio del modelo de Estado para garantizar la seguridad jurídica y la seguridad de las personas y de los bienes en la nueva democracia que está por nacer en Venezuela. César, para irnos, a ver, te voy a pedir un favor inmenso, a ver, que te pongas la gorra, la cachucha que se pondría un guía turístico. Si tú fueras un guía en La Grita y los Páramos, ¿qué 3 paradas harías sí o sí? O sea, ¿qué experiencias ofrecerías? No sé, una cata de café, una caminata. No, yo lo llevaría primero con el Santo Cristo, pero lo llevo a comer pasteles. Allá yo voy para La Grita y voy un momentico del Cristo y me voy para la esquina del lado a comerme unos pastelitos, a tomarme un masato. Y obviamente ir para La Grita hay que ir a Las Porqueras, hay que ir a Llano Largo, Sabana Grande, Pueblo Hondo. Son unos pueblos espectaculares, hermosos. Ir a conocer
por ejemplo, todo el tema cultural de la ciudad, ir a conocer la Casa del Libertador, conocer los museos. Yo tengo la satisfacción inmensa de haberle construido en mi gobierno a La Grita el Museo del Santo Cristo, donde había un botiquín que lamentablemente facilitaba la embriaguez de mucha gente. Yo monté un museo en honor al Santo Cristo, porque ahí le pongo 5 lugares donde ir, y si me da más tiempo la sigo paseando por todas las aldeas Qué, de la ciudad del Espíritu Santo. qué belleza. Bueno, esta noche no hicimos definitivamente un programa, sino que hicimos un camino, César. Anduvimos por la Grita con el Santo Cristo, miramos ese balcón que oyó Bolívar en su momento, nos sentamos a pensar el país sin gritos ni dueños, sino, como bien dijiste, con reglas. Soñamos, pero con los pies en el páramo, ¿no? Un turismo que huele a café de origen y a fe sencilla. Y fuimos también al hueso del agro, ¿no? Entonces, nada, quiero darte las gracias por tu constancia, por conocer cada curva de esas tierras y seguir apostando siempre por una ruta cívica con ley y dignidad. Gracias por tu lucha, por tu apoyo, como te lo han dicho tantas personas que han intervenido hoy, porque cuando el país ha necesitado sumar, siempre has estado ahí, ¿no? Y a nuestra audiencia de Venezuela Late, gracias por quedarse hasta el final. Que esta casa quede abierta para todos y para ti, César, particularmente. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que ha sido muy grato compartir con Débora, con Elizabeth, con Carlota y con todos los que están en la sala. Agradezco altamente la paciencia. Me perdonan cualquier exceso. Quizás he hablado demasiado más bien esta noche, pero la verdad que me sentí muy a gusto con todos ustedes, escucharlos, poder intercambiar opiniones, dialogar y reiterarles a ustedes nuestro compromiso. Mientras Dios nos dé vida y nos dé salud, ayudaremos siempre a orientar, a conducir, a educar y transmitir lo que uno en la vida ha recibido. Porque nosotros tenemos que darle gracias a Dios y a Venezuela que nos dio la oportunidad de acceder a la educación, a la cultura y a la representación, y eso hay que devolverlo con servicio a la nación venezolana. Así que muchas gracias, feliz noche y pronto amanecer democrático para nuestro país. Bueno, don César, yo me despido con esto. Nos vemos en pocas semanas en La Grita. Gracias Así a que todos. vamos a ir a Un darle gracias beso. al Santo Cristo. Exactamente, en pocas semanas. Un beso para todos. Los quiero mucho. Les pido perdón, disculpas a los que no les pude dar el micrófono, pero ya se nos fue, ya son casi las 10 de la noche. Y gracias, doctor César Pérez Viva. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. Feliz noche. Feliz noche.